No fue verla llorar lo que me dejó sin aire. Fue darme cuenta de que ya no sentía nada. 3 años. Solo 3. Buenos días, amigos. No les robaré mucho tiempo. Solo quiero pedirles que me ayuden a alcanzar el objetivo de 5,000 suscriptores y que se suscriban a mi canal Historias de Engaños. Espero que les guste la historia de hoy. Por favor, denle a me gusta y compartan el video con sus amigos. Les agradezco mucho a todos por ver el video. Que lo disfruten. Eso fue lo que tardó mi vida en desmontarse pieza por pieza. Nunca imaginé volver a cruzarme con mi exmujer, y mucho menos así. En un evento lleno de gente, risas forzadas y copas caras. Cuando me vio, se le quebró la cara. Lloró. Yo me quedé quieto, sin saber si debía sentir alivio por haber salido vivo, o tristeza por todo lo que tuve que perder antes. Para entender ese momento hay que volver atrás. Mucho más atrás. Al principio. Porque nada de esto tiene sentido sin el cuadro completo. Me llamo Álvaro. Y durante mucho tiempo creí que lo tenía todo bajo control. Conocí a Lucía en un gimnasio de Madrid, uno de esos de barrio, sin lujos. Ella estaba en la recepción, sonreía mucho. Demasiado, quizá. Yo iba casi todos los días, y al principio solo intercambiábamos frases cortas, hasta que un día hablamos de verdad. Y algo encajó. Las conversaciones fluían. Me acostumbré a buscarla con la mirada al entrar, a quedarme un poco más solo para verla. Empezamos a salir, sin fuegos artificiales, sin drama, todo fácil, cómodo. Después de algo más de 1 año, estaba convencido de que la conocía. Pensé que era esa persona fiable, la que no falla, la que no sorprende, en el mal sentido. Creí que había encontrado hogar. Le pedí matrimonio, dijo que sí, nos casamos. En ese momento, todo parecía sólido. Yo trabajaba como ingeniero de software en una empresa tecnológica grande de Barcelona. Buen sueldo, estabilidad, futuro claro. No miraba la cuenta bancaria con miedo. Podía encargarme de la casa sin problemas. Lucía seguía en el gimnasio. Y aunque nunca me molestó, sentía que estaba desperdiciando algo. Era lista. Tenía más potencial que pasar tarjetas todo el día. Así que le propuse dejar el trabajo y probar como freelance. Le ofrecí enseñarle lo que yo sabía. Pensé que era una inversión. En nosotros. Aceptó. Dejamos atrás la rutina antigua y entramos en una nueva etapa. No teníamos hijos aún, pero hablábamos de ello. Con ilusión, con planes. No sabíamos que aquello era solo la calma, la última. Cuando llegó la pandemia, todo se rompió. Sin aviso, sin margen. La empresa recortó personal. Me tocó. Sin explicación. Da igual. En esos momentos nadie da explicaciones. El mundo estaba parado y encontrar otro trabajo era casi imposible. Me refugié en proyectos personales. Algo entraba, poco, lo justo para sobrevivir. Nada parecido a antes. Así que una noche la senté frente a mí. Y fui honesto. Tenemos que bajar el ritmo, le dije. No podemos seguir viviendo igual. Esperaba comprensión. Recibí silencio. Le expliqué que necesitábamos recortar gastos, ajustarnos, y que ahora, más que nunca, teníamos que empujar los dos, que no podía cargar yo solo con todo. Fue como si hubiera dicho algo imperdonable. Desde ese día, algo en Lucía cambió. No de golpe, peor, despacio, frío, como si empezara a vivir conmigo. Pero ya no para mí, y ese fue el primer error. No dijo nada al principio, pero lo sentí. Fue como si el aire de la casa cambiara de densidad. Las discusiones pequeñas, esas que antes se apagaban solas, empezaron a estallar. Cualquier cosa servía. Un plato fuera de sitio. Una pregunta inocente. Si le pedía ayuda, me respondía como si la estuviera atacando. Y luego vinieron las palabras, las que no se olvidan. Eres un vago. No te esfuerzas lo suficiente. Antes eras alguien, ahora no. Yo intentaba reconstruir algo en medio del caos, y ella se dedicaba a recordarme, día tras día, que ya no valía. No entendía qué había pasado con la mujer con la que me casé. Parecía otra persona, más dura, más fría, como si mi caída la molestara. El estrés nos estaba ahogando, y en lugar de agarrarnos para no hundirnos, empezamos a soltarnos. Todo era culpa mía, siempre mía. No arreglaba las cosas lo bastante rápido. No reaccionaba como ella quería,
Y entonces llegó el punto de ruptura. Cuando levantaron el confinamiento en Madrid, la gente volvió a respirar. Bares abiertos, calles llenas, una falsa sensación de normalidad. Un día, Lucía se me acercó como si nada. «Voy a bajar unos días a ver a mis padres, a Valencia», dijo. «Solo para comprobar que están bien». Sonó normal, inofensivo. Pensé que el cambio de aire podía ayudarla, que quizá, al volver, algo se recolocaría entre nosotros. Me equivoqué. Desde que se fue, fui yo el que insistía. Mensajes que contestaba horas después, con una palabra, 2, como mucho. Las llamadas las ignoraba o las cogía con un tono seco, molesto, como si interrumpiera algo importante. Sentí la distancia crecer, física y emocional. A las pocas semanas dejé de insistir, porque llega un punto en el que seguir llamando duele más que el silencio. Y entonces caí en un detalle que me heló el estómago. Nunca me dijo cuándo volvía. Pasaron 2 meses. 2. Hasta que reuní fuerzas y pregunté, «¿Cuándo regresas?». La respuesta llegó sin anestesia. «Solo vuelvo a recoger mis cosas. He decidido terminar el matrimonio». Me quedé mirando la pantalla, vacío, sin reacción. Tuvimos problemas, sí. La presión económica nos había pasado factura. Pero esto, no. No así. No de esa manera. No hubo conversación. No hubo explicación. Me dijo que no quería bienes, que prefería un acuerdo económico rápido para evitar abogados y juzgados. Yo estaba demasiado agotado para pelear. Acepté. Hablamos de cifras, transferencias, mensajes fríos, 6 años de matrimonio reducidos a números y confirmaciones bancarias. El día que vino a recoger sus cosas fue el peor. Entró al piso de Chamberí como si fuera ajeno. Pasó a mi lado sin mirarme. Metió su ropa en maletas, cerró cremalleras, se fue. Yo me quedé en medio del salón, solo, roto. Lo que vino después fue oscuridad. Días en los que levantarme era una victoria mínima. No voy a mentir. Hubo momentos en los que pensé seriamente en desaparecer, en apagarlo todo. Si sigo aquí es por Sergio, Iván y Marcos, amigos que no aceptaron perderme, que me sacaron de la cama, me obligaron a comer. Se sentaron conmigo en silencio cuando hablar dolía demasiado. Ellos no lo sabían, pero me salvaron la vida. Y aún así, lo peor, todavía no había empezado. No sé si hoy estaría aquí contando esto si no hubiera tocado fondo. Esa etapa me dejó cicatrices que aún no se ven, pero pesan. Aún así, el dolor me obligó a aceptar una verdad incómoda. Lucía se había ido. Y si quería sobrevivir, tenía que dejar de esperarla y empezar de nuevo. No por orgullo, por instinto. Decidí que, si la vida me había tirado al suelo, me levantaría con algo que nadie pudiera quitarme. Me enterré en el trabajo, literalmente. Mis proyectos, esos que siempre dejaba para cuando hubiera tiempo, se convirtieron en mi refugio, mi terapia. Me levantaba, programaba, leía, construía, fallaba, volvía a empezar. Cada día igual. No ganaba grandes cifras. Algunos meses apenas respiraba. Pero ya no buscaba dinero. Buscaba demostrarme que no estaba acabado solo porque mi matrimonio lo estuviera. 2 años pasaron así. Y entonces, algo cambió. Una herramienta de inteligencia artificial que había creado casi por curiosidad empezó a llamar la atención. Primero, empresas pequeñas, pruebas, correos sueltos. Luego más y más. Hasta que dejaron de ser casualidad. Un día llegó un email que todavía recuerdo palabra por palabra. Una gran empresa tecnológica, una de esas que yo admiraba cuando trabajaba por cuenta ajena, quería comprar mi proyecto. Todo. Me quedé mirando la pantalla en silencio. Releí el mensaje una y otra vez. Llamé al equipo. Nos sentamos, hablamos. Y cuando vimos los números, me temblaron las manos. No era solo dinero. Era libertad, era futuro. Aceptamos sin dudar. Y como si eso no fuera suficiente, me ofrecieron un puesto estable dentro del grupo. No me iba. Entraba. Al sistema que antes miraba desde fuera. Ese día no celebré nada. No hubo brindis. Ni llamadas. Me senté solo en mi piso de Arganzuela, mirando el correo que confirmaba el acuerdo, con una sensación extraña en el pecho. Había llegado. Pero solo. Mucho tiempo después, una tarde cualquiera,
Entré a tomar un café rápido. Y allí me crucé con Pablo, un viejo amigo al que no veía desde hacía años. Hablamos de lo típico: trabajo, vida. El rumor de la venta ya corría, y entonces, sin pensar, preguntó: ¿Y cómo estás después de lo de Lucía? Le dije que bien, que centrado en lo mío. Asintió. Y dijo algo que me dejó helado. Qué fuerte lo del tipo ese, ¿eh? Se fue justo cuando terminó la obra. Supongo que ahora estará sola otra vez. ¿Qué tipo?, pregunté. ¿Qué obra? Pablo frunció el ceño. Pensó que yo ya lo sabía. Durante el confinamiento, Lucía no se fue a casa de sus padres. Se fue a vivir con un ingeniero de obra, un tipo con el que, según él, ya llevaba tiempo. Pablo los había visto juntos varias veces. Intentó llamarme, pero yo no contestaba a nadie en esa época. Cuando el proyecto de construcción terminó, el tipo se marchó y la dejó. Escucharlo fue como volver a caer, porque en el fondo yo había querido creer que las cosas simplemente se rompieron, que nadie engañó a nadie. Saber que llevaba una doble vida mientras yo intentaba salvar lo nuestro. Me partió por dentro. Ahí lo entendí todo: las prisas, el silencio, la frialdad. Y también entendí algo más: que ella llorara cuando me vio años después. No fue por amor. Fue porque, por primera vez, yo ya no era el que había perdido. Y aún así, todavía no había cerrado el círculo. La verdad no solo dolió. Volvió a abrir heridas que creía cerradas, pero esta vez no me dejé arrastrar. Había llegado demasiado lejos como para permitir que su traición volviera a marcar mi rumbo. Mi vida ya estaba girando, y no pensaba mirar atrás. Unos meses después de enterarme de todo, la empresa que había comprado mi startup organizó su evento anual. Uno de esos actos de gala. Traje oscuro, luces cálidas, jazz suave, todo medido al milímetro. Como ahora formaba parte del grupo directivo, me pidieron que diera un discurso. No era cualquier cosa, y no iba a presentarme como alguien más. Recuerdo mirarme al espejo antes de salir, ajustarme la chaqueta, y por primera vez en mucho tiempo, sentir orgullo del hombre que veía. No por el dinero, por haber sobrevivido. El evento se celebró en un hotel de lujo en pleno centro de Madrid. Todo brillaba. Cuando subí al escenario, estaba tranquilo. El discurso lo tenía preparado desde hacía días, pero entonces miré al público, y el suelo se movió bajo mis pies. En una de las mesas, con un vestido verde oscuro impecable, estaba Lucía, elegante, serena, exactamente como la recordaba. ¿Y ahí qué hacía? Luego supe que había ido como acompañante de uno de los invitados, pero en ese momento, con todos los ojos puestos en mí, tuve que elegir: leer el texto o hablar desde donde dolía. Elegí lo segundo. Hablé de paciencia, de cómo, a veces, la vida te quita cosas antes de darte algo mejor, de confiar cuando todo parece derrumbarse, de cómo el dolor puede destruirte o moldearte. Los directivos asentían, sonreían. Creían que hablaba de estrategia empresarial, de visión a largo plazo. No tenían ni idea. Cada frase era para ella, cada silencio también. Era yo hablándole a la mujer que se fue cuando no tenía nada, cuando estaba roto, cuando no valía según ella. Cuando terminé y bajé del escenario, volví a mirarla. Estaba llorando. Intentaba disimular secándose las lágrimas con una servilleta. No sé qué frase fue la que la atravesó, pero entendió el mensaje. Yo bajé con la cabeza alta. Saludé a clientes, a ejecutivos, di la mano, respondí preguntas, disfruté cada segundo. Y aún así, lo noté. Lucía no dejó de mirarme en toda la noche, como si buscara una rendija para acercarse, para hablar. No la tuvo. Una semana después, recibí un mensaje de un número desconocido. ¿Podemos vernos? Me gustaría hablar contigo. No hacía falta firma. Miré la pantalla unos segundos. Lo dejé en leído. Y bloqueé el número. No quería abrir esa puerta. No después de todo. Habían pasado 3 años desde que se fue. Y sinceramente, ya no me importaba lo que tuviera que decir. Tal vez quería pedir perdón. Tal vez recordar lo que fuimos. Da igual. Ese capítulo está cerrado. Y no pienso volver a pasar páginas que ya no me pertenecen. He escrito algo mejor desde entonces. Mirando atrás, todo aquello me obligó a aprender lecciones duras. Sobre la gente,
sobre la vida, sobre mí. La más importante, la paciencia importa. Cuando todo se vino abajo durante la pandemia, tuve miedo. No veía más allá del día siguiente. Hubo noches sin dormir, días vacíos. Si hubiera actuado desde la rabia o el pánico, hoy no estaría aquí. Reconstruir no fue rápido, pero fue real. Me centré en lo único que sí podía controlar, yo mismo. Cuando todo lo demás parecía fuera de sitio, seguí avanzando. No rápido, no bonito, pero constante. Y poco a poco, las piezas empezaron a encajar. No fue de un día para otro, fue porque no me detuve. Hubo un momento en el que estuve a punto de rendirme conmigo mismo, de verdad. Estaba deprimido, humillado, vacío, convencido de que ya no quedaba nada útil dentro de mí. Si en ese punto hubiera soltado las manos, nada de lo que vino después habría existido. No habría creado ese proyecto de inteligencia artificial. No habría conocido al equipo que me ayudó a levantar algo real. No habría firmado ese acuerdo que me cambió la vida. Y desde luego, no habría estado en aquel evento, viendo a la misma mujer que me abandonó secarse las lágrimas mientras yo hablaba desde un escenario. Por eso, si estás viendo esto y estás en ese lugar oscuro, no te rindas contigo. Aunque ahora no lo veas, no tienes ni idea de lo que puede estar esperándote si aguantas un poco más. Aprendí algo más, algo que antes no entendía. El dolor puede ser combustible. Antes pensaba que el dolor solo te pasa, que te cae encima y ya está. Hoy sé que, si no huyes de él, puede empujarte, puede moldearte. Todo lo que construí nació de ahí, no de la venganza, no del rencor. Nunca quise devolverle el golpe a Lucía. Solo me negué a desperdiciar lo que me hizo. Convertí ese dolor en foco, en disciplina, en propósito. Y así llegué hasta aquí. Ahora te pregunto a ti, sin rodeos, si hubieras estado en mi lugar, ¿la habrías bloqueado como hice yo? ¿Habrías contestado a ese mensaje o la habrías dejado volver? Te leo en los comentarios. De verdad. Porque esta no es solo mi historia. Es la de muchos, contada de distintas formas. Y si algo de esto te removió por dentro, si te sentiste identificado, comparte este vídeo. No por mí, por alguien que quizá hoy esté donde yo estuve. Cuídate, y no te abandones nunca. Creí que había cerrado el capítulo. Eso fue mi último error. Pasaron unos meses desde el evento. Mi vida seguía estable. Trabajo exigente, viajes, reuniones, silencio interior, del bueno. Ya no pensaba en Lucía, no porque hubiera perdonado, sino porque había dejado de importar. Hasta que apareció un correo. No era de ella, era de un despacho de abogados de Madrid. Asunto: información relevante relacionada con su antiguo matrimonio. Pensé que era un error, o spam. Estuve a punto de borrarlo. Pero algo, no sé qué, me hizo abrirlo. Leí despacio. 2 veces. El correo hablaba de una revisión patrimonial ligada al acuerdo de divorcio, de un posible ocultamiento de información durante la separación, y de una cantidad que no cuadraba. No entendía nada. Llamé. La voz al otro lado fue correcta. Demasiado correcta. Me explicaron que, durante el proceso de liquidación, Lucía había declarado no tener ingresos relevantes, ni activos, ni colaboraciones. Mentira. Durante el último año de nuestro matrimonio, había recibido transferencias periódicas de una empresa constructora. No eran sueldos, no eran regalos, eran pagos, pagos por algo. Colgué sin decir nada. Me quedé sentado, mirando la pared, con una sensación conocida en el estómago. No era dolor, era claridad. Empecé a tirar del hilo. No fue difícil. El nombre del ingeniero, la obra, la empresa. Y entonces, apareció lo que nadie me había contado. Lucía no solo me fue infiel, había sido socia encubierta del proyecto. Usó nuestro matrimonio como escudo legal mientras movía dinero por detrás. El acuerdo rápido, el efectivo, las prisas. No fue culpa, fue estrategia. Y por primera vez desde todo aquello, sonreí. No por rabia, por algo mucho más peligroso. Porque ahora, yo sabía algo que ella no sabía que yo sabía. No hice nada durante semanas, ni un mensaje, ni una llamada, ni un gesto. Observé. Mis abogados confirmaron todo. No solo había ocultado ingresos, había usado mi situación de desempleo como ventaja para salir limpia.
Legalmente, el acuerdo podía reabrirse. Y no solo eso. Había indicios suficientes para una investigación fiscal. Tenía dos opciones. La fácil, denunciar, recuperar dinero, verla caer. La inteligente, esperar. Elegí la segunda, no por venganza, por justicia silenciosa. Un mes después, recibí otro mensaje, otro número, otra petición para vernos. Esta vez no bloqueé. Respondí con una sola frase. Café, mañana, 19:0, barrio de Salamanca. Llegó puntual. Lucía estaba más delgada, más tensa. La seguridad que recordaba había desaparecido. Me miró como si no supiera desde dónde hablarme. Gracias por venir, dijo. Asentí. Pedí café, la dejé hablar. Se disculpó. Dijo que se equivocó, que estaba perdida, que me veía ahora y entendía todo lo que había perdido, que nadie la había querido como yo. La escuché sin interrumpir. Cuando terminó, saqué el móvil. Lo puse sobre la mesa. Le mostré una cifra, una fecha, un concepto bancario. El color se le fue de la cara. No voy a denunciar, le dije. No voy a pedir nada. Tragó saliva. Solo quiero una cosa. Me miró, asustada. Que no vuelvas a escribirme jamás. Y que recuerdes esto cada vez que pienses que escapaste. Me levanté, pagué, me fui. Esa misma semana, ella recibió una notificación oficial. No mía, de Hacienda. Yo no hice nada. Solo dejé que la verdad encontrara su camino. Nunca volví a verla. Supe por terceros que tuvo problemas, que perdió dinero, que el ingeniero no volvió, que la vida nueva no era tan nueva cuando nadie confía en ti. Yo seguí adelante. Años después, en otro evento, otra ciudad, otro escenario, alguien me preguntó si creía en el karma. Pensé un segundo. No creo en castigos mágicos, creo en decisiones. Lucía tomó las suyas, yo tomé las mías, y aquí está la diferencia. Ella eligió sobrevivir usando a otros. Yo elegí construir sin pisar a nadie. Al final, no gané porque ella perdiera. Gané porque dejé de jugar su juego. Y eso, créeme, es la única victoria que no se puede quitar.